Sí, Pip. Bueno, nada más para un repasito rápido de la clase pasada. Empezamos a revisar regulación hormonal de los niveles de glucosa. Hablamos, ¿se acuerdan? De los transportadores de glucosa como GLUT2, GLUT4, que se encuentran en diferentes tipos de tejidos y que estos transportadores son relevantes para meter la glucosa a la célula. Hablamos también de diferentes vías metabólicas que se activan cuando hay niveles altos de glucosa en sangre y que esta glucosa puede entrar a la célula y entonces echarse a andar vías de degradación de glucosa para obtener energía, pero también vías de producción de glucógeno, que es este reservorio de glucosa que podemos tener en órganos como el hígado, sobre todo en el hígado. Y también hay otras vías que también se activan, como la producción de lípidos o bien la síntesis de proteínas. Y ahorita les voy a decir por qué se lleva a cabo esta síntesis de proteínas. Vamos a ver un poco de señalización para... Miren, cuando hay secreción de insulina, es porque hay altos niveles de glucosa y eso el cuerpo lo puede sensar. Entonces, eso lo sensan las células del páncreas también. Bueno, hay una elevada concentración de insulina afuera, de glucosa afuera, y entonces las células del páncreas, ¿qué células del páncreas? Tenemos dos alfa y beta. ¿Cuáles son las que producen insulina? Las beta pancreáticas y las alfa glucagónicas. Bueno, entonces las alfa pancreáticas producen insulina, como ven en la parte superior dice insulina, que es como una estrellita de color morado, se une a su receptor, y ese receptor ven que tiene muchas letras P asociadas. Eso es porque es un receptor que tiene capacidad de fosforilarse. ¿Se acuerdan que cuando veíamos al principio de la clase estos receptores que tienen actividad enzimática? Es decir, ellos forman un dímero y este monómero puede fosforilar a monómero A y monómero A puede fosforilar a monómero. Tienen actividad de tirosíntesis, de fosforilar y tirosíntesis. Pues este es uno de sus tipos de receptores. Entonces estos receptores se autofosforilan uno al otro y estos fosfatos son como foquitos a donde se pueden añadir o se pueden activar otras proteínas. Por ejemplo, ¿qué otras proteínas podrían activarse? Y aquí quiero llevar su atención, por ejemplo, a ese que dice PI3K, esto que parece como un parquito. PI3K es la sinasa dependiente de fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol es un fosfolípido de membrana. Ese fosfatidilinositol tiene la capacidad de activar a esta sinasa, por eso es una sinasa dependiente de fosfatidilinositol. Entonces, fíjense
esta sinasa de fosfatidilfosfato, una de las grandes cosas que puede hacer es activar esta vía, que es la vía de AKT, PI3K, AKT. Y AKT es una sinasa que se van a encontrar en un montón de vías que se requieren para la proliferación celular, para inhibición de la apoptosis. Pero no es lo único que hace, si ven, AKT tiene un montón de blancos. Y dentro de estos blancos, por ejemplo, que tenemos la activación de FOXO. AKT también es una sinasa. AKT puede fosforilar a otras proteínas. Entonces tendría el receptor de insulina, que es de tirosina sinasa. Este se fosforila, pero este también tiene la capacidad de activar a otras sinasas, como cuál, como la PI3K. Esa es otra sinasa. Y esa otra sinasa puede a su vez fosforilar a otras proteínas, como cuál, como AKT. Y AKT también es una sinasa. ¿Okay? ¿Qué puede hacer AKT cuando fosforila a otras proteínas? Por ejemplo, cuando fosforila a FOXO, puede inhibir a la gluconeogénesis. Cuando fosforila a PL3B, puede inhibir la hipólisis. Cuando fosforila a GCP3, puede inducir la síntesis de glucógeno. Cuando activa esta proteína que se llama, ahí puede inducir lipogénesis. Y aquí puede activar a mTOR. Y aquí justamente mTOR es una vía de señalización que tiene un montón de participantes, muchos participantes. Pero lo importante de esta vía de mTOR es que regula, miren, la síntesis de proteínas. Cuando mTOR se activa, también se induce la síntesis de proteínas. Y si se acuerdan, en la diapositiva que estábamos viendo, dentro de las vías de señalización que se regulan, porque la insulina acciona su receptor, también estaba la síntesis de proteínas. Y se induce por acción de la actividad de mTOR. Entonces, esto es un esquema muy compacto. En realidad, si yo me detuviera en cada una de estas líneas punteadas, hay un montón de participantes, ¿no? Eso es importante que lo sepan, no es así tan sencillo como se los pongo en esta línea punteada. Hay otros participantes que están aquí en medio, que en este momento no están apareciendo, pero aparece la proteína que al final se activa a través de la función de AKT. Y entonces es por eso que la insulina, al unirse a su receptor y al activar a toda esta cascada de fosforilación, puede llevar a la regulación de estas vías de señalización que están viendo en la diapositiva. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? La insulina se une a su receptor es capaz de activar esta vía que conocemos como PI3K diagonal AKT. PI3K diagonal AKT. Se activa esta vía de señalización que puede regular todas estas vías. Ahora, ¿qué pasa también cuando AKT activa a esta proteína que se llama AS160? Miren, AS160 viene y activa esto que ven aquí que dice RAP-GTPase. ¿Y esa qué onda? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las proteínas G que eran trinéricas, que tienen una solubilidad alfa, beta y gamma y que se activan por receptores de citodominas transmembranales, etc.? Bueno, pues también hay proteínas G pequeñas. Y estas proteínas G pequeñas, todas se parecen en estructura a las subunidades alfa de las proteínas G grandes. Las G pequeñas solo son un alfa. Así se conocen proteínas G pequeñas. Y hay de muchísimos tipos. Y uno de esos tipos es la GTPase. Tanto las proteínas G pequeñas como las proteínas G triméricas, las grandes, esto es importante, se activan por recambio de nucleótidos. ¿Esto qué quiere decir? Estas proteínas G se dice que tienen una actividad de GTPase intrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la capacidad de degradar GTP, guanosin trifosfato, intrínseco. ¿Y por qué necesitarían degradar GTP? Porque estas proteínas, cuando tienen unido GTP, es la forma en la que están activas y no pueden estar activas todo el tiempo. Entonces ellas mismas, una vez que han tenido su efecto sobre otra proteína, pues ellas mismas pueden inducir la propia hidrólisis de GTP para que ese GTP regrese a GDP y ya se active. Esta acción es una acción muy lenta.
O sea, ellas lo pueden hacer, la respuesta es sí. Pero no lo hacen solas, siempre tienen proteínas que les ayudan, proteínas accesorias que les ayudan a que esta hidrólisis sea mucho más rápida, porque pues las reacciones bioquímicas tienen que ocurrir en segundos, no esperadas un lapso de tiempo, ¿no? A que ella sola pudiera llegar a este punto. Así es como ellas se inactivan. Pero ¿cómo se activan? Yo les decía que cuando están unidas a GDP, esta subunidad alfa o las G pequeñas, están unidas a GDP, están inactivas, no pueden activar a otras proteínas. Entonces, hay que recambiar, ojo, hay que sacar el GDP y hay que meter un GTP completo. Así es como ellas se activan. Necesitan que alguien les quite el GDP, que no ella soltar el GDP y que alguien ingrese el GDP. Va completito, no es como lo que estábamos, no es una fosforilación del GDP que tienen unido, es que al GDP le metan otro fosfato y ahora se activa. Completito sale ese nucleótido y completito entra el GTP. Para inactivarse, ahí sí estamos hablando de hidrólisis. Ahí sí, la propia proteína con proteínas accesorias le quita un fosfato al GTP, ahí sí. Pero para activarse no. Sale completo el GDP y entra completo el GTP. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que cuando se activa esta RAP, pero fíjense, dice un RAP GTPasa, que es una proteína pequeña. Esta RAP GTPasa, al activarse, como ya les dije, tiene la capacidad de inducir la formación de vesículas. ¿Y esto por qué sería importante? Porque ya vieron este transportador, es un transportador de glucosa. Este transportador de glucosa necesita viajar a las membranas para que entonces pueda englobar a la glucosa que está afuera de la célula y meterla. ¿Quién produce a estas? ¿Quién da la señal de que estas vesículas tienen que ir a la membrana y agarrar a la glucosa y meterla? ¿No? ¿Quién da esta señal? Pues estas RAP GTPasas. Estas RAP GTPasas que fueron activadas por AC160, que fue activada por AKT, que fue activada por PI3K. ¿Quién activó a PI3K? La unión de la insulina con su receptor. Todo esto tiene que pasar para que el transportador de la glucosa, que es GLUT4, pueda llegar a la membrana de la célula, capte a la glucosa y la pueda meter a la célula. Y entonces la glucosa se puede utilizar. ¿Ok? Vean lo relevante que es justamente esto que denominamos transducción de señales. Todo eso tiene que pasar para que la glucosa no. Si no, la glucosa no. ¿Qué pasa en muchos de los pueblos mesoamericanos como nosotros, que tenemos en nuestro genoma, obviamente, genes de pueblos originarios, que tenemos algunas mutaciones en estos transportadores? Y cuando estos transportadores no funcionan a las señales, no son eficientes para moverse a la membrana y captar la glucosa. Y por eso nosotros tenemos predisposición a ser diabéticos. Por eso nos tenemos que cuidar el doble de lo que se tiene que cuidar otras células. Porque nosotros tenemos predisposición a ser diabéticos. Y algunas de las mutaciones que se han encontrado son en los transportadores de glucosa. Puede ser que el resto de la señalización funcione bien, pero cuando llegamos al transportador, pues este no entiende la señal y no se dirige a la membrana, no transporta glucosa a la membrana. ¿Qué más? Ok. Miren, esta señalización de la insulina en general, esto es todo lo que estábamos viendo en la diapositiva pasada, ¿no? Que si se aumenta la lipogénesis o si se regula la lipogénesis o la formación de glucógeno o si aumenta la síntesis de proteínas, etc. Pero también es importante que les mencione que no es lo único que ocurre. La insulina también tiene la capacidad, por ejemplo, de inducir la activación de estas vías de señalización. Esta, por ejemplo, es conocida como la vía de señalización de MAP-sinasas. ¿Por qué se llaman MAP-sinasas? Porque son proteínas. Cuando se descubría que cuando estas proteínas aumentaban su contenido, la célula proliferaba muchísimo y se duplicaba a mayor velocidad. Y entonces, cuando no estaban, pues la célula disminuía la capacidad de proliferar. Entonces les pusieron MAP-sinasas porque eran mitogen
Mitogen Activated Proteins Kinases, ¿no? O sea, sinasas activadas por glucógenos. Por eso les pusieron MAP sinasas, porque así las descubrieron. Bueno, esta vía de señalización de MAP sinasas a lo que conlleva es una vía de fosforilaciones de diferentes proteínas que empieza aquí con RAS que fosforila, RAS que activa RAF que activa MEC que activa X, todo esto que parece, me decía un estudiante que tenía que parecía como si estuviera viendo alguna caricatura japonesa, ¿no? Entonces, que decía como RAF, MEC, no le gustaba la señalización. El punto es que esto se los digo porque esto que conlleva a crecimiento y diferenciación y proliferación. Entonces esta también es una vía muy importante para inducir la proliferación y la diferenciación de varios tipos celulares. No solamente es relevante para la regulación del metabolismo de glucosa, sino también para inducir otros procesos celulares. De hecho, esta es una vía que en algunos, o sea, imaginen, por ejemplo, hay tumores sólidos, tumor de páncreas, que es de los cánceres más letales, la propia mama, colon, aunque tienen otras veces señalización que son muy relevantes para que sus células proliferen, son dependientes muchos de ellos de insulina. Entonces, si hay insulina, ellos crecen más. Porque ¿qué hacen esas células que ahora ya están desdiferenciadas? Que ya no se parecen a lo que eran, pero conservan algunas vías de señalización que sí son, como esta. Entonces son capaces de utilizar la insulina para proliferar. Y no les importa la parte de diferenciación, en realidad están ya desdiferenciadas. Y entonces lo único que hacen es utilizar la insulina para proliferar. Eso es muy común en varios tipos de cáncer. Bueno, esto es lo que hace la insulina. Ahora, el glucagón, ¿qué hace? Fíjense, ¿qué diferencia ven aquí en el receptor de glucagón al de la insulina? Es acoplado a proteínas. Exacto, este es un receptor acoplado a proteínas que vieron, y el de la insulina era un receptor de tirosina. Es un receptor acoplado a proteínas G, efectivamente. Y lo que hace este receptor acoplado a proteínas G, como se pueden decir, pues es activar una proteína G. ¿Qué hace? Y esto ya lo hemos visto en la versión. Lo que hace es una proteína de tipo GS, estimulante, por eso se llama GS, estimula. ¿Qué estimula? A la adenilatociclasa. Y ya hemos visto lo que hace la adenilatociclasa, producir AMP cíclico. ¿Qué hace aquí el AMP cíclico? Lo que hace el AMP cíclico es activar a esta sinasa que se llama PK. Lo que ven aquí es, bueno, está en color verdecito como con estas bolitas rojas, pues ejemplifica una PK activa. Y entonces esta PK activa, que es una sinasa, ella es una sinasa, puede activar a su vez a esta otra que se llama PPK. Y aquí por eso ahora sí le ponen un fosfuro. ¿Quién se lo añadió a la PK? La PK activa esta PPK. ¿Y esta qué hace? Bueno, lo que hace la PPK, si se fijan, es fosforilar a esta otra que se llama PK. Y esta, cuando está fosforilada, ¿qué le pasa al glucógeno? Pues se va a producción de glucosa monofosfato, que va a entrar directamente a la vía glucolítica. Cuando no está fosforilada, cuando PIB no está fosforilada, nos vamos ahora a mayor producción de glucógeno. Pues cuando tenemos muchísima glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina ya la metió, ya está dentro de las células, y entonces el glucógeno ahora ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, ya no metas más glucosa a las células, ahora lo que necesitamos es que esta glucosa que ya tenemos adentro la llevemos a producción de energía. O sea, ya la metimos, pues ¿y ahora qué? Pues hay que llevar la producción de energía a glucólisis. Y cuando eso ya pasó y ya no tenemos activa esta vía, pues entonces ahora hay que llevar a producción de glucógeno y pues ir a un reservorio, porque pues ya usamos la que vamos a usar para producir energía. ¿Y qué vamos a hacer con la que nos sobre? Llevar la producción de glucógeno a reservar.
Esta es la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa, esa puede ser activada, la glucógeno sintasa se activa, fíjense acá, dice fosforilación, también por actividad de pKa. Entonces esta pKa puede activar a esta PIG cuando tengo mucha glucosa para llevarlo a producción de energía, y cuando ya cumplí con esa función, también pKa dice, no, bueno, pues ya, vamos a que se vaya ahora las cosas a síntesis de glucógeno. Diferencias, relevantes, pues ya vieron, ¿no? El receptor para insulina es un receptor de tirosina sinasa que lo que hace es inducir una cascada de fosforilación o cascadas de fosforilación en donde participan diferentes proteínas para regular vías metabólicas, ¿no? Que me lleven a producción de lípidos, producción de glucógeno, producción de proteínas. Cuando el glucagón se une a su receptor, que es un receptor de 7 dominios transmembranales, lo que él hace es activar una proteína G de tipo GS estimulante que va a activar a la ciclasa para producir AMP cíclico. AMP cíclico lo que va a hacer es inducir la activación de pKa, y arriba abajo esto va a controlar la producción de energía a partir de la glucosa que entró a las células, o bien la producción de glucógeno con la glucosa que nos sobra. ¿Han escuchado? ¿Hay esto que se inyecta a la gente famosa para adelgazar? Gracias. Les voy a explicar cómo funciona el Ozempic. Realmente es fascinante quien lo descubrió, que ahora no recuerdo. Lo farmacéutica que lo llevo, pero en realidad así es como funciona. Las incretinas, les pongo ahí, son hormonas intestinales que incrementan la secreción de insulina de las células beta. ¿Qué incretinas tenemos? Tenemos al GLP-1, que es el glucagon-like peptide-1, o sea, glucagon péptido parecido al glucagon, y una que se llama GIP, que es gastric inhibitory peptide. Estas son las dos incretinas. Ahora, estas incretinas que están en el intestino, lo que hacen, porque tanto GLP-1 o GIP, si se fijan aquí, se unen a receptores de 7 dominios transmembranales. Estos receptores de 7 dominios transmembranales van a inducir una serie de actividad celular que lo que van a producir es que esta célula pancreática reaccione. Y entonces diga, se produjo GLP-1 y se produjo GIP. Entonces yo, célula pancreática, tengo que incrementar mi secreción de insulina en las células. Al incrementar la secreción de insulina, ¿qué estamos haciendo? Pues reduciendo los niveles de glucosa en sangre. Y entonces, cuando inyectan Ozempic, están inyectando estas incretinas. No necesitamos comer para que se produzcan las incretinas, no las están inyectando. Y entonces, ¿qué mensaje le llega al páncreas? Entonces hay que producir insulina, ¿no? Pero no solo eso, o sea, digamos, eso no es lo más relevante, sino que estos dos pueden llegar al hipotálamo. Y se acuerdan que en el hipotálamo tenemos señales de saciedad. Cuando ellas se liberan, también pueden llegar al hipotálamo y decir, ya comiste, o sea, no comas más, porque ya estás haciendo. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que está en tratamiento de Ozempic? Pues su señal en el cerebro es que tú ya comiste, no necesitas comer más porque ya llegaste a la saciedad. Entonces eso le quita el hambre a las personas y pues también obviamente disminuye el peso. Contraindicaciones, no puedes comer nada con grasa. ¿Por qué? Porque tú estás forzando a tu páncreas, ¿cierto? O sea, tú le estás dando también una instrucción al páncreas, al hipotálamo, pero también al páncreas. Si tú comes cosas pesadas con grasa, o sea, te echas un mole, te ves muy mal porque te puede dar pancreatitis. O sea, sí te puede inflamar el páncreas. Porque él está trabajando en exceso. Entonces tú no puedes comer absolutamente nada con grasa ni nada que pueda forzar a tu páncreas a
trabajar el papel. Esos son los efectos colaterales que se han visto en personas que usan los Ozempic y todavía se echan su mole de olla. Les va muy mal, terminan en el hospital. La pancreatitis es realmente muy grave. Muy grave. Entonces, bueno, pues esto es como funciona Ozempic con estos dos péptidos que, como les digo, por un lado le dicen al hipotálamo, no tienes que comer más. Ya, es suficiente. Y bueno, y que también tiene la capacidad de incrementar insulina en las células. Ahora, ¿cómo una célula beta pancreática dice, hace rato les decía, cómo piensa que hay mucha glucosa en la parte extracelular y que entonces ya se tiene que liberar insulina? O sea, como una célula pancreática sensa eso. Bueno, cuando hay niveles de glucosa elevados, pues esta célula beta pancreática también tiene un transportador de glucosa, que es el glucosa. Cuando esta glucosa es transportada al interior de esta célula, se echan a andar, pues sí, obviamente vías glucolíticas, con la glucosa se fosfato, se produce ATP, y fíjense lo que va a hacer es este ATP que se produce en la célula beta pancreática. Este ATP resulta que se puede unir a receptores sensibles ATP y que además son canales iónicos. Entonces, ese receptor capta que hay un montón de ATP. ¿Y por qué hay un montón de ATP? Porque hubo mucha glucosa afuera de la célula pancreática, esa cantidad de glucosa muy concentrada, entró a la célula y ahora yo qué hago con esa glucosa. Yo como célula beta pancreática tengo que producir energía porque yo la necesito, ¿no? Pero además el ATP que estoy produciendo lo va a censar un canal de potasio. Y ese canal de potasio, al censarlo, va a dejar que este canal de potasio despolarice a la célula. ¿Por qué? A ver si se acuerdan de sus clases de biología celular. ¿El potasio dónde está más concentrado? ¿Adentro o afuera de la célula? No. De esto no se pueden olvidar. Fíjense, les voy a dar una receta. La sal, así, la sal siempre está más concentrada afuera. ¿Por qué les digo la sal? ¿Cuál es la fórmula de la sal? Cloruro de sal, NaCl. O sea, el sodio y el cloro siempre están más concentrados afuera. Y así se van a acordar siempre. ¿Okay? El potasio está más concentrado adentro. Siempre. Así es. El calcio también está más concentrado afuera. Entonces, sodio, cloro y calcio más concentrados afuera, potasio más concentrado adentro de la célula. ¿Por qué esto es relevante? Porque si se abre un canal de potasio, el potasio que está al interior de la célula va a tender a salir porque va a ir a favor de su gradiente de concentración. Si él está más concentrado adentro, él va a tender a salir. Cuando ese potasio sale, eso también lo censa otro canal. ¿Qué otro canal? Un canal de calcio. Este canal de calcio, cuando censa esa salida de potasio, se abre. Dice, está saliendo potasio, y entonces se activa y se abre. Ya les dije que el calcio está más concentrado afuera de la célula. ¿Qué va a intentar hacer? No va a intentar, más bien, eso va a ser el calcio. El calcio va a ingresar a la célula porque está más concentrado. ¿Y eso qué le va a hacer a esta célula? La va a despolarizar. Si se acuerdan, las células, decimos que las células están polarizadas porque al interior tienen una carga negativa y al exterior una carga positiva. Si yo meto calcio, esa carga negativa va a empezar a desvanecerse porque ahora voy a tener muchas cargas positivas adentro. Y esto va a hacer que la célula pierda polaridad. Por eso decimos que la célula se despolariza. ¿Okay? Cuando la célula se despolariza, dice, esa es la señal que necesita para liberar insulina. Y por eso libera insulina. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando tenemos niveles de glucosa elevados, la célula pancreática lo censa. Esta glucosa se internaliza gracias al GLUT2. A ver, aunque aquí no lo tengo ni dibujado. Bueno,
así es como la célula beta pancreática sensa que hay glucosa extracelular o sérica, y entonces induce la secreción de insulina, ¿no? Digamos, en resumen sería, la glucosa entra a la célula pancreática, esta glucosa se va a producción de ATP por las vías glucolíticas. Este ATP va a ayudar a la propia célula beta pancreática a llevar a cabo sus diferentes funciones metabólicas, pero también tiene un sensor que es un canal de potasio. Entonces este canal de potasio se activa por estas altas concentraciones de ATP. Esta activación del canal de potasio conlleva la activación de un canal de calcio que al abrirse va a permitir que el calcio ingrese a la célula, la despolarice, y eso es lo que la célula entiende para liberar insulina. ¿Sí? Bueno, ahora, esto les explicaba yo hace rato del GLP-1, ¿no? Que son estos péptidos que se liberan en el intestino, que pueden llegar hasta el hipotálamo y decirle, no tienes más. Entonces, ya habíamos platicado de esto, de las hormonas orexigénicas y anorexigénicas. Las que inducen las ganas de comer y las que cesan estas ganas de comer, tenemos esta sensación de saciedad. ¿Cuáles son estas que dan sensación de saciedad? La insulina, obviamente, la leptina, y la leptina se produce en el tejido adiposo. Y entonces uno diría, bueno, ¿y por qué si tengo una lonjita, pues por qué sigo comiendo? Bueno, ahí en realidad hay otros desbalances que hacen que el tejido adiposo sea ya tan abundante que empiece a producir otras hormonas, no solo la leptina, que puedan entonces no apagar esta sensación de hambre, ¿no? Que sigamos comiendo. Pero digamos, si tenemos no altos niveles de tejido adiposo, no una gran acumulación de tejido adiposo, este tejido adiposo sí tiene la capacidad de producir leptina, y la leptina también le manda el mensaje al hipotálamo de que ya no necesitamos comer. GLP-1, ¿no? Que son estos péptidos como el que funciona por Ozempic, también lo hace. La insulina también lo hace. Pero, ¿qué hormonas tenemos que inducen la sensación de hambre? La grelina. Y también la grelina se produce en el estómago, no en el intestino, en el estómago. Entonces, grelina se produce en el estómago, y eso es también parte de la fisiología que sentimos cuando decimos, ay, ya me empieza a doler el estómago, tengo un poco de hacer como esos ruidos, ¿no? Cuando tenemos hambre, también un poco es culpa de la grelina. Y esa grelina, que también se produce en el estómago, puede llegar hasta el hipotálamo e indicarle que tenemos que comer. Grelina sería una hormona orexigénica, induce hambre. Anorexigénica quitan hambre, orexigénica dan hambre. Entonces la grelina es una hormona orexigénica y las otras anorexigénicas. Bueno, ¿y esto cómo lo hacen? Esto es un esquema de nuestro hipotálamo. Ya habíamos hablado del hipotálamo, que tiene diferentes núcleos, y hay algunos núcleos que se encargan justamente de regular estas sensaciones de hambre y saciedad. Bueno, pues es que en estos núcleos hay neuronas que tienen receptores para estas hormonas. Entonces, cuando estas neuronas tienen receptores para hormonas de tipo anorexigénico, lo que hacen es activarse y poder mandar la señal de vuelta al resto de nuestro organismo de no hay hambre. O si son orexigénicas, pues mandar esta respuesta a nuestro organismo de pues si hay hambre, ¿no? En el núcleo paraventricular es donde tenemos a las neuronas que captan las señales anorexigénicas. En el núcleo paraventricular.
sé, todavía mi celular. Esta es el área hipotalámica lateral. Bueno, en el área hipotalámica lateral, ahí tenemos a las neuronas overexigentes, las que van a recibir el mensaje de la grelina para inducir la sensación de hambre. ¿Sí? En el núcleo hipotalámico lateral. Núcleo hipotalámico lateral. Y en el núcleo paraventricular, acuérdense, ahí están las neuronas para señales de tipo anorexia. ¿Okay? Bueno, algunas causas de la resistencia a la insulina. Obesidad, exceso de glucocorticoides, exceso de hormona de crecimiento, diabetes gestacional, ovario poliquístico, lipodistrofias, anticuerpos, ¿no? Que pudieran... O sea, acuérdense que hay dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus y la diabetes juvenil. Esas diabetes que se desarrollan desde infancia o incluso en la adolescencia. Y eso en realidad es porque el sistema inmune no reconoce a las células beta pancreáticas. Y entonces las ataca y entonces pues ahora que produce insulina. Bueno, eso es la más común es la mellitus, la que desarrollamos por los humanos en alimenticios y de ejercicio que tenemos a lo largo de nuestra vida y más, pues si tenemos, como les decía, predisposición, ¿no? Porque tenemos algunas mutaciones que pueden llevarnos a los mejores cuidados. También fíjense que hay mutaciones en el receptor de insulina. Claro, si el receptor de insulina no es capaz de entender el mensaje de la insulina, todo lo que platicamos, pues no va a afectar. Y entonces, pues, mutaciones que pueden causar obesidad genética, como fíjense, aquí dice mutaciones que pueden causar obesidad genética y dice melanocortina, receptores a mutaciones. Bueno, no solo eso, se ha visto que hay en las personas obesas, mórbidas, algunas, no estoy diciendo que en todos los casos, pero algunas personas obesas mórbidas resulta que sus receptores a leptina no sirven. Entonces, claro, pues el tejido adiposo puede empezar a producir la leptina que quieras, pero como sus receptores no funcionan, pues el mensaje de dejar de comer nunca llega. Eso también se hace. Bueno, y esta, que se llama hemocromatosis, que es una enfermedad hereditaria que puede causar acumulación de hierro y que eso se ha visto relacionado con la obesidad, con resistencia a la insulina. Esa ni me preguntan muy bien qué es porque yo no me he echado un clavado a ver cómo funciona. Ahora hay dos parámetros cuando nos mandan a hacer análisis y dicen, bueno, vamos a ver en cuánto está tu glucosa, que ahora normalmente una glucosa por abajo de 90 se considera que es normal, ¿no? Normal, y que arriba de 100 pues ya empezamos a tener problemas. Pero hay otro parámetro que se determina hemoglobina glucosilada, y esa hemoglobina glucosilada en realidad lo que nos ayuda a ver es desde hace cuánto tiempo estamos teniendo esa acumulación de altos niveles de glucosa en sangre. Y esa se maneja con ciertos parámetros. Si mal no recuerdo, si tienes un parámetro de 5, porque no me acuerdo bien cómo va a ser la relación, pero esos parámetros van o arriba de 5 o menos de 5. Si tienes más de 5, 5.3 o 5.4, eso quiere decir que lleva el rato con niveles de glucosa elevada, porque seguramente te va a salir el nivel de glucosa elevado. Entonces vas, esto hemoglobina glucosilada y también sale elevado. Bueno, hace rato que eso está pasando, no es de ahora. Si la hemoglobina glucosilada te sale por debajo de este límite de 5, por 5.5, y la glucosa te sale elevada, pues es algo que está empezando, y que entonces todavía pues tiene muy buen pronóstico y muy buen tiempo de poderse solucionar, ¿no? Porque a lo mejor ese mes nos atascamos de comida porque fue época decembrina, bueno, seguro todos vamos a salir con la glucosa un poquito elevada, pero nuestra hemoglobina glucosilada va a salir dentro de los parámetros normales y eso te va a decir que no es que tengamos un
problema de ese tipo, sino una tasca en aire. Ahora, factores que regulan la secreción de insulina. Obviamente ya vimos altos niveles de glucosa en sangre, también incremento de ácidos grasos, incremento de aminoácidos en sangre. Si se fijan, todo esto tiene que ver con lo que la insulina puede desencadenar adentro de las células. Las células van a desarrollar, bueno, si hay algún nivel de glucosa, ya produce un montón de grasos, o ya produce un montón de llega a un montón de síntesis de proteínas. Luego hormonas gastrointestinales, obviamente el glucagón, si tenemos el glucagón es la hormona que digamos va a antagonizar los efectos de la insulina. La estimulación parasimpática, la estimulación beta-adrenérgica, la resistencia a la insulina. Bueno, si tenemos resistencia a la insulina, pues nuestras células van a intentar producir mayor cantidad de insulina, pero pues no va a pasar. ¿Qué puede inducir una disminución en la secreción de insulina? El ayuno, la hormona del crecimiento, que es la somatostatina, o la actividad alfa-adrenérgica, la leptina, que es también anoxigénica, que pues también le dice la insulina ahorita para qué. Sí, ya comemos. Y obviamente disminución de los niveles de ácidos. Bueno, dudas, todas. Bueno, diabetes, ya habíamos platicado un poco. Tenemos a la tipo 1, tipo 2, acuérdense, la tipo 1, pues esa es una autoinmunidad y es la que aparece en juventudes y en infancia. Y la tipo 2, pues desarrolla. Bueno, también ponen que hay otros tipos de diabetes porque hay enfermedades que conllevan a que desarrolles diabetes y que no necesariamente son autoinmunidades. Por ejemplo, el uso excesivo de glucocorticoides puede llevar a desarrollo de diabetes. Durante el embarazo puede haber diabetes gestacional. No es una enfermedad, es una condición, pero que también podría llevar a desencadenar diabetes. Bueno, a eso se refiere a otros tipos de comorbilidad, no necesariamente sea por una falla genética o por una autoinmunidad, pero también pueden conllevar a que se desarrolle diabetes. Sí, es una buena pregunta. Mira, hay mujeres que regresan a niveles normales, o sea, con las bebés empiezan otra vez a regresar y hay otras sí, depende de cada. Sí, pero por eso tiene que haber un seguimiento como muy cercano. Porque si eso se empieza a detectar, pues se debe empezar a tomar medidas, porque eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de embarazo. ¿Qué pasa si una mamá es diabética y no se cuida? Pues obviamente el bebé primero va a ser un producto, o sea, un bebé que pesa más de... también tiene que ver con la fisiología de los papás, no solo con la fisiología de los papás, sino con el físico de los papás, o sea, le doy contamos. Mi hijo el menor, que ahorita ya tiene 18 años, cuando íbamos al taekwondo, iba con una amiga que también tenía la necesidad. Pero entonces, y no porque yo sea la más alta, no soy la más alta, pero mi amiguita, pues era muy pequeñita, medía 1.50, la mamá del otro. Y el papá de ese amiguito de mi hijo medía 1.68.
y mi esposo mide 8. Entonces, pues obviamente los niños, pues siempre había una diferencia de estatura notable. Entonces la mamá siempre se agobió, es que mi hijo es muy chiquito. Y yo nunca decía nada. O sea, el niño está sano, pero pues va a ser una talla corta y no tiene nada de malo. Pero claro, pues siempre lo estaba comparando con mi hijo que era un poco más sano. Entonces un día me comentó, ya me regañó el pediatra. ¿Por qué te regañó el pediatra? Porque me dijo, ya señora, su hijo va a ser de este tamaño siempre, como usted y como su esposa. Entonces, a ver, pobre niño, ya déjelo en paz, ¿no? Porque y es que no come, y es que dice que y el pobre así de mamá, ya basta. Entonces, tiene mucho que ver también con la parte, pues cómo es la estructura también de los papás. Entonces, pues hay que cuidar eso, ¿no? O sea, ¿por qué les cuento eso? No es lo mismo que una pareja que decida tener un bebé, que sea una pareja que ella mide 1,70 y el 1,90. Si tienen un bebé de 3 kilos, pues claro que es un bebé normal. Pero si hay una pareja que es de talla más cortita y tiene un bebé de 3,5 kilos, no es tan. O sea, ahí hay que ir también viendo qué pasa. Entonces, esto se los decía porque cuando hablamos de niños muy grandes al nacer, pues sí hablamos de niños que pesan más de 3,5 kilos, 4 kilos hasta 5, ¿no? Y entonces los papás dicen, ay, no, mira qué niño tan grande, pues más bien preocúpate. O sea, un bebé de 5 kilos es un producto acromegálico, pues está muy grande, es muy grande, y entonces eso pasa cuando hay, por ejemplo, una mamá diabética. Que eso ya luego lo vamos a ver cuando veamos todo lo que puede causar que no tengas un seguimiento estricto del embarazo y lo que puede pasar. Bueno, en estos tipos de diabetes unidos, acuérdense que la 1 es la autoinmunidad y la 2 pues es la que vas a ver. Okay. Entonces la tipo 1, fíjense, antes de los 20 años ya lo estamos viendo, no somos muy joven, y la tipo 2 pues empieza a desarrollar después de los 40. Ahorita dicen, tengo 22, pero miren, conozco a varios que van llegando a esta edad, y 40 y más, y pues ya empiezan a tener mucho problemas con sus niveles de glucosa. Porcentaje de la población, les decía que esta es medianamente rara, 10%, este es el 90%, si en México pues es un problema de salud. Bueno, y los demás son síntomas que se van desarrollando. Por ejemplo, fíjense, asociación con la obesidad en esta, que es la autoinmunidad, es muy raro. O sea, es muy raro ver a un jovencito que tiene este tipo de diabetes obeso. Es muy, muy raro. Pero acá generalmente sí lo vemos. O sea, sí asociamos personas obesas y que pues, sí tienen problemas con este tipo de patologías o que han desarrollado diabetes de tipo 2. Tratamiento para el 1, acuérdense que en el 1 es una autoinmunidad que ataca a las células del páncreas. Y entonces no hay quien produzca insulina. Y entonces esto ¿cómo se resuelve? Pues poniendo insulina. En la de tipo 2, pues no hay otra. Dieta y ejercicio. Y pues melatonina, ¿cómo se llama? No, esta pastilla que ahora es muy cada vez le descubren más y más y más y más y más. ¿Metformina? Metformina, gracias. La metformina que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, pero no solo eso, o sea, ahora, por ejemplo, se sabe, ha habido varios estudios que están correlacionando, por ejemplo, las mujeres obesas y el riesgo de desarrollar cáncer de mama es más elevado, la respuesta es sí. Pero las mujeres, y que tenían diabetes, pero las mujeres que tienen diabetes, que toman melatonina y que desarrollan cáncer de mama, tienen un mejor pronóstico que las que no tomaban metformina, perdón. Y así muchos estudios en diferentes tipos de cáncer. Resulta que ahora la metformina hace 1000 cosas que la gente está estudiando hoy día, y pues es un fármaco que al principio, digamos, su primer blanco era controlar los niveles de glucosa en sangre, pero ahora se están utilizando para otras cosas que no imaginábamos, ¿no? Como que se está reposicionando hacia otro tipo de patologías y condiciones.
¿Se acuerdan que el receptor al glucagón producía este AMP cíclico? Porque activaba a la hidroxiclasa, se producía el AMP cíclico, y luego entonces este AMP cíclico lo que hacía era activar a la PKA, ¿verdad? Y esta PKA, dentro de las varias cosas que hacía, pues era inducir la gluconeogénesis, la producción de glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Bueno, lo que hace la metformina es unirse a esa proteína de membrana que ven ahí arriba que se llama OCT1. Esa proteína que está ahí arriba en la membrana que se llama OCT1 tiene la capacidad en la mitocondria de inducir la producción de ATP. Cuando se induce la producción de ATP en la mitocondria de nuestras células en general, entonces lo que sucede es que este ATP puede usarse como sustrato pues también para que la adenilatoxiclasa a partir del ATP produzca AMP cíclico. Y el AMP cíclico lleve a esto que estamos platicando, a la activación del PKA, para que la PKA entonces diga, bueno, pues vamos a utilizar la glucosa, una para producir energía, y si ya tenemos mucha energía, pues que se vaya a producción de glucógeno. Hacer un poco el efecto que hace el glucagón, pero por otra vía. Pero como les digo, pues ahora se está viendo que hace también otras millones de cosas. Y pues eso está un poco en pañales, pero bueno, ahí va. Muy bien, saquen una hojita. Para sacar las cosas. ¿Listo? Pónganle su nombre para que luego no estemos ahí batallando. Ok, pregunta número 1. Ahora que hablábamos de los esta incretina que es el GLP-1, ¿qué tipo de efecto tiene? ¿Orexigénico o anorexigénico? El GLP-1, ¿qué efecto tiene? ¿Orexigénico o anorexigénico? Acuérdense de los Luego, 2. Díganme. Ajá. A ver, díganme 2 transportadores de glucosa que hayamos visto en esto. ¿Ya? Luego 3. ¿Qué tipo de receptor tiene la insulina? Y
4, ¿qué tipo de receptor tiene el glucano? ¿Listo? Bueno, ahora pasen su examen de la izquierda a la derecha, por favor. O sea, de acá para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Porque si no, se empiezan a pasar después. No. Hay 10 años de diferencia. ¿Eras de salida? No, Alejandro Almanza, ¿dónde está?